Si os acordáis, la semana pasada habíamos escuchado a Jesús cómo nos enseñaba a corregir al hermano que está equivocado. Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. También cómo autorizaba el ministerio del perdón. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Y cómo cuando la oración es en la comunión de la Iglesia, asegura la presencia de Cristo. Allí donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. El pasaje que escuchamos hoy es la continuación y el Señor nos habla de algo que nos gusta experimentar, pero que nos cuesta mucho practicar. Pedro le hace una pregunta: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Debo de estar dispuesto a perdonar siempre, tal y como Dios hace conmigo. La parábola posterior, la del perdón y la misericordia, que es impresionante, viene a apuntalar o a consolidar esta afirmación, sabiendo que nuestra deuda es mayor con Él que la que pueda tener nuestro hermano con nosotros. Uno puede pensar: es que es imposible. Y es verdad, es imposible perdonar si te fías de ti, si solo cuentas con tus fuerzas. Pero no se trata de eso, se trata de que no serás tú, pero no será sin ti. El que hace posible ese perdón es Dios con su gracia, pero no sin tu consentimiento, ¿verdad? Junto a la enseñanza de perdonar hay que proporcionar también al hombre un motivo para hacerlo. Y eso es lo que Jesús hace con la parábola del rey y de los 2 siervos que os decía. Por la parábola está claro por qué se debe perdonar. Porque Dios antes nos ha perdonado y nos perdona. Nos condona una deuda infinitamente mayor que la que un semejante nuestro puede tener con nosotros. La diferencia entre la deuda hacia el rey, 10.000 talentos, y la del compañero, 100 denarios, es 3 millones de euros a centimillos de euros. Y eso deja a las claras la ridiculez de exigir derechos cuando no se ha agradecido bastante. Y es una cuestión de amor. Está superada, por tanto, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El criterio ya no es lo que otro te ha hecho a ti, házselo a él, sino lo que Dios te ha hecho a ti, házselo tú al otro. Considerando este Evangelio, partimos de un problema de raíz que es connatural a nosotros, que es nuestra tendencia rencorosa. Y es importante reseñar, ¿verdad?, que dentro de esta tendencia rencorosa, nada se olvida más despacio que una ofensa y nada se olvida más rápido que un favor. Es decir, que el que es poco agradecido suele ser fácilmente rencoroso. El agradecido es aquel que se sorprende por el bien, es decir, no se deja sorprender por el bien. Y el rencoroso es aquel que se deja sorprender por el mal. Y es curioso que el mal nos pueda sorprender más que el bien, porque es una gran mentira. El bien es muy superior al mal. Por lo tanto, es un engaño el que nos dejemos sorprender más o cautivar más por el mal que por el bien. No es justo, ¿verdad?, que el mal ocupe más nuestra cabeza y nuestro corazón que lo ocupa el bien. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que hay que ser más agradecidos y menos rencorosos. Vayamos a ver cuáles son las justificaciones del rencoroso, que se resiste a perdonar. Y generalmente sus justificaciones son de orden de, pues que eso de perdonar es que eso es vivir fuera de la realidad. O, por ejemplo, es no dar la cara o no enfrentar el problema. O es que en el fondo eso de perdonar es pretender ser indiferente ante lo que ha ocurrido. El tentador, Satanás, en su estrategia nos lleva al rencor, manipulando el deseo de justicia. Claro que existe un deseo de justicia en nosotros, pero el tentador lo que hace es manipularlo hacia el rencor, hacia la dificultad de perdonar, hacia la imposibilidad de perdonar. Y frente a estas falsas justificaciones que se formulan en el corazón del rencoroso, no significa no querer mirar de frente la realidad. El perdón no es querer olvidar. El perdón no es tampoco debilidad. No es
no tener en cuenta un error por miedo a quien lo haya cometido. El perdón no consiste en afirmar que lo que es grave no tiene importancia o que está bien lo que está mal. El perdón nada tiene que ver con la indiferencia. El perdón es un acto de lucidez en que con plena libertad acogemos al hermano tal y como es, a pesar del mal que nos ha hecho. Y lo acogemos como Dios nos acoge a nosotros, siendo pecadores a pesar de nuestros defectos. El perdón consiste en no responder a la ofensa con la ofensa, sino en hacer lo que dice San Pablo: no te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal a fuerza del bien. El perdón, lo decía Chiara Lubich, el perdón consiste en abrir a quien te hace daño la posibilidad de una nueva relación contigo. Es decir, la posibilidad para él y para ti de volver a empezar la vida, de tener un futuro en el que el mal no tenga la última palabra. Y podemos descubrir como un doble argumento contra el rencor, un argumento más de orden moral práctico y, si queréis, un argumento más teologal. El argumento de orden moral práctico es el que subraya que cuando no perdonamos, que cuando el mal nos lleva a ser rencorosos, pues entonces resulta que el mal ha vencido. Entonces resulta que el mal nos ha hecho malos. Y eso ya es el colmo, porque una cosa es haber padecido el mal, haber sufrido el mal, pero otra cosa es que el mal te haya hecho a ti malo. Entonces no permitáis que el mal nos haga malos. Entonces, si eso ocurriera, el mal ha vencido. Hay una cita de San Agustín que es tremenda, ¿verdad? Dice él: ¿por qué te ensañas con los malos? Porque son malos, me respondes. Pues bien, al mostrarte cruel con ellos, te sumas a su número. Te voy a dar un consejo. ¿Te desagrada quien es malo? Estate atento, no vaya a haber dos malos. Si se lo echas malamente en cara, te unes a él, aumentas el número. Mientras lo condenas, quieres vencer al mal con el mal. Entonces, habrá ya dos malicias que vencer. Bueno, pues este sería el argumento moral práctico. Y es que resulta que no se puede apagar el fuego con gasolina. Nadie se le ocurre apagar el fuego con gasolina. Porque si para vencer al mal nos hacemos malos, entonces estamos todavía aumentando el problema. Y el segundo argumento, más de tipo teologal, pues es el que la parábola de este domingo sobre todo subraya. Mira lo que Dios te ha perdonado. Tú eres un hijo de un perdón inmenso. Tu deuda con Dios es infinita. La deuda de todo ser humano con Dios es infinita. Cuando en la parábola, como os decía antes, dice 10.000 talentos, es como 3 millones de euros frente a los 100 denarios que le debía el otro, que son centimillos de euro. Es decir, que la deuda es infinita y que tú no puedes hacer frente a esa deuda si no te la perdonan. Que se nos olvida. Esto se nos olvida, ¿verdad? Entonces, ¿no te das cuenta de lo que te han perdonado a ti? Y este es el gran argumento teologal, ante el cual tenemos que subrayar lo que hemos dicho al principio, que lo que nos tiene que impresionar es el bien, y por eso ser inmensamente agradecidos, no dejarnos impresionar por el mal y quedarnos atrapados por el rencor. No, déjate impresionar por todo el bien y no te quedes atrapado por el mal del que has sido testigo o el mal del que has sido víctima. Y así, de esta manera, pues ¿qué pasa? Pues que seremos como el Señor, como el corazón de Dios, y haremos nuestro su amor gratuito, el amor gratuito infinito de Dios. Es un día también como para rezar aquella famosa oración de San Francisco de Asís, que dice así, ¿no? Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya duda, fe.
Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Donde haya tristeza, alegría. Recordad lo que os decía al principio. En este Evangelio de hoy está superada la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El criterio ya no es lo que otro te ha hecho a ti, házselo a él, sino lo que Dios te ha hecho a ti, házselo tú al otro. Jesús no se ha limitado a mandarnos perdonar, lo ha hecho el primero. Mientras le clavaba en la cruz, rogó diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es lo que distingue la fe cristiana de cualquier otra religión. Muchos líderes han hablado con palabras parecidas. Buda dejó a los suyos la máxima: no es con el resentimiento como se aplaca el resentimiento, es con el no resentimiento como se mitiga el resentimiento. Ya. Pero Cristo no se limita a señalar el camino de la perfección o de la santidad, sino que Él mismo da la fuerza para recorrerlo. No nos dice solo hacer, si no, no podríamos hacer nada, sino que actúa con nosotros, y en esto consiste la gracia. La llave cristiana para llegar a la reconciliación entre nosotros está en nuestra personal reconciliación con Dios. Cuando no vivimos en paz con Dios, corremos el riesgo de vivir en guerra con nuestro prójimo. Feliz día para todos. Amén.